Buenas tardes, buenos días, estudiantes de la Universidad San Martín de Porres. Hoy día vamos a tratar el tema del ensayo en esta asesoría individual que corresponde al módulo 1. Revisando el material que le puso su profesor del curso, he podido ver de que como primera tarea ustedes tienen que elegir 4 temas y justificar por qué. Bien, sobre eso vamos a hablar. Pero esta asesoría individual lo que tiene o tiene como finalidad es que ustedes elaboren un ensayo, ¿no? Y sobre eso es lo que voy a hacer hincapié. Bien, vamos a iniciar las clases entonces. Si alguno ingresa, me lo hace saber por el chat. Yo estaré llano a escuchar sus consultas. Bien, comienzo. Entonces, el ensayo en realidad es un texto libre, totalmente libre, en su estructura, en su temática, en su organización, en el tema. Un ensayo abarca todo y por eso es la forma contemporánea y también moderna de escribir de los filósofos. Ya que las formas que nosotros vamos a recomendar, y se recomienda en realidad, manejan una estructuras que por lo general tienen los ensayistas al elaborar su ensayo, pero que no necesariamente lo respetan, unos con respecto a otros, inclusive el mismo ensayista, obviando muchas estas recomendaciones. Pero para ustedes, estudiantes que están comenzando a escribir sus ensayos, es recomendable respetar, si no la mayoría, por lo menos los puntos claves de estas recomendaciones que le voy a dar. El ensayo que ustedes tienen que elaborar, además, es de reflexión filosófica. Entonces, como hemos tenido la clase de filosofía el día jueves, que es el día miércoles con su profesor y el día jueves el de reforzamiento, entonces es recomendable para ustedes que revisen este video para que tengan una idea clara de lo que es la filosofía y el filosofar. Bien, visto esto, comenzamos. La tarea que le han dado a ustedes es que escriban 4 temas y justifiquen por qué lo van a escoger. Y si ustedes revisan esos temas, si ustedes escogen esos temas, no van a tener bueno, se pueden preguntar, pero estos son temas filosóficos. Y ya en la clase que nosotros tuvimos, podemos darnos cuenta que en la filosofía, y más aún en el filosofar, cualquier tema es motivo de discusión filosófica. Cualquier tema, el que ustedes escojan. Inclusive, aquellos que tienen que ver con su formación o carrera profesional. Si ustedes comienzan a preguntarse qué es la filosofía, qué es la economía, qué es la administración, qué es la comunicación, están iniciando el camino de una reflexión filosófica. Ya que el verbo ser y
Y el pronombre interrogativo que inicia una reflexión sobre la esencia o el origen del concepto del cual ustedes están preguntando. Y expliqué también que todos nosotros estamos rodeados por conceptos. Es cierto, por entes o seres que estudian la ontología. Pero estos entes o seres, inclusive estos mismos términos que acabo de usar, son a su vez conceptos, que son los que estudia la nociología o teoría del conocimiento. Y si estamos rodeados de seres, o sea, nuestra realidad ontológica, estamos rodeados también de conceptos, de nuestra realidad nociológica. Y allá donde ustedes posen la mirada o alguno de sus sentidos van a encontrar conceptos, además de entes, seres o cosas. Yo mismo estoy frente a un monitor ahorita, y si comienzo a preguntarme por la naturaleza del monitor, estoy comenzando a hacer una reflexión filosófica. Me cansé, voy a descansar. E inicio otra vez esta tarea de reflexión filosófica. ¿Por qué? Porque si me detengo a pensar, voy a descansar, y yo digo, ¿y qué es el descanso? ¿Cuál es la naturaleza del descanso? El descanso es igual al ocio. Entonces comienzo yo a elucubrar. Algunos dirán a divagar, bueno, si quiere díganlo, ¿no? Pero comienzan a elucubrar sobre la naturaleza de un concepto y ya están iniciando el camino de la filosofía. Y la filosofía se caracteriza principalmente por esto. La filosofía se caracteriza por cuestionar todo, que significa también dudar de todo lo que te han dicho, de todo lo que digas, de todas las ideas o creencias que tengas, tienes que dudarlo. Tienes que dudar inclusive de lo que vuestros profesores o vuestro asesor les están diciendo. No tienes por qué, como el niño que se mete el dedo a la boca, creértelo todo lo que te dicen. No, eso no es posible en la filosofía. Y estamos viendo de que eso mismo se cumple en el ensayo, que es una forma de expresión de los filósofos. No de los literatos, también de los literatos solamente, pero no de los literatos solamente, sino también de los literatos, pero los que crearon o inventaron este tipo de escritura fueron los filósofos. Y aún hasta ahora lo siguen utilizando. Bien, es de esta manera que de una u otra manera uno comienza este largo camino de la filosofía y de su forma de expresión, que no es la única, el ensayo. El ensayo es un texto libre que tiene formas muy semejantes a otras expresiones filosóficas, como son el discurso, el artículo, la epístola. El ensayo se caracteriza en primer lugar porque debe tener, ¿qué cosa? Un título. Esto parece irrelevante, ¿no? Pero sí, todo ensayo tiene que tener un título. Y en el título se expresa el contenido del ensayo, o sea, el tema del ensayo. Se recomienda en la forma de escribir que un título no tenga más de 15 palabras. Es lo que se recomienda. Debe tener una introducción,
que tiene sus subpartes, un desarrollo y una conclusión. He puesto abajo las referencias. Bien, un ensayo no necesariamente tiene que tener referencias. Y más aún, un ensayo filosófico. Porque lo importante en un ensayo es lo que ustedes comunican, las ideas que comunican, las ideas que les inquietan a ustedes, donde ustedes expresan su ser, su interior, su opinión sobre ello, sus argumentos sobre ello. Por lo tanto, un ensayo, y más aún un ensayo de reflexión filosófica, no necesariamente tiene que tener citas ni referencias. Quiero que esto les quede claro. Sin embargo, a ustedes se le piden, y no solamente a ustedes, sino en la Universidad Peruana, a todos se les piden que en sus ensayos pongan referencias. ¿Por qué? Porque un ensayo en las universidades peruanas es un producto académico, y los productos académicos en las universidades peruanas se les recomiendan a los estudiantes que pongan citas y referencias. Es de este modo que llega a ustedes esta recomendación. Siempre que escriban un ensayo, pongan sus citas y referencias. ¿Y esto por qué? Rompiendo la regla de cómo se elabora un ensayo. Porque de una u otra manera, cuando ustedes escriben un ensayo, se les está preparando para que cuando elaboren sus tesis estén acostumbrados a poner sus citas y referencias. Y esta es una recomendación no escrita, pero que en los manuales o recomendaciones de diferentes universidades se hace. Y que rompe con la naturaleza del ensayo, porque el ensayo, como es una expresión, un escrito libre del autor, no se recomienda hacer citas. Lo puedes hacer como no lo puedes hacer. Y mayormente los grandes ensayistas no lo hacen. Porque en sus escritos expresan allí ellos su sentir, su pesar, sus alegrías, su concepción sobre ese tema. O el tema que han elegido. Es por eso que a ustedes se les recomienda, y particularmente yo les recomiendo, que cuando hagan un ensayo tengan en consideración lo siguiente: un ensayo no necesariamente tiene que tener cita, pero en vuestra universidad y en el medio universitario peruano se recomienda que pongan las citas, porque son parte de una evaluación o calificación de vuestro profesor en el momento que les van a poner sus notas, que les van a revisar. Entonces tienen que ponerlo. Después, cuando terminen esta forma de expresarse, de practicar y de evaluación, cuando ustedes les pidan un ensayo, entonces con este conocimiento que se les da y que aparece en los escritos de Bacon, de Montaigne y de los grandes ensayistas de la lengua castellana, se van a dar cuenta como Unamuno, como Pío Baroja, como el mismo José Ortega y Gasset, los ensayos no tienen citas, ¿no? Entonces, ustedes pueden, cuando escriban más adelante un ensayo, obviar las citas, pero ahora no se les recomienda. Se les recomienda que pongan las citas, ¿correcto? Bien, y si hay citas en el cuerpo del ensayo, al final tiene que haber referencias. Y en vuestro caso se recomienda que las referencias sean en las normas APA, es decir, que se utilizan las normas APA. Bien, vamos entonces al título y al tema. Ustedes cuando escogen un tema para su ensayo,
no se hagan problemas, pueden escoger cualquier tema. A ver, por ejemplo, yo quiero hablar del hombre. Entonces, si voy a hablar del hombre, me puedo hacer una pregunta sencilla. ¿Qué es el hombre? U otras, ¿para qué existe el hombre? ¿Cuántas clases de hombre hay? ¿Ha habido solamente una clase de hombre? O sea, me puedo hacer muchas preguntas sobre el hombre, sobre ese tema. Y una sola de esas preguntas tiene muchas posibilidades de respuesta. Y si tiene muchas posibilidades de respuestas, ¿estamos ante qué? Ante un tema filosófico. Como lo demostré en un momento, la filosofía es otro tema. Tiene muchas posibilidades de respuestas. Otra más. A ver, pregunto sobre el amor. ¿Qué es el amor? Y otras preguntas más que puedo elaborar. Tiene muchas posibilidades de respuesta. El amor es bueno, el amor es malo, el amor es fatal, el amor es un gran problema, el amor existe, el amor no existe, el amor es un sentimiento. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante un dilema. ¿Qué tipo de dilema? Un dilema filosófico. Lo mismo sucede con el odio, con la belleza. Y puedo seguir escogiendo más temas, como la vida, como la muerte, la técnica, la tecnología, la guerra, la paz. Y sigo enumerando términos, nombres o conceptos, y cuando encuentro variedades de respuestas que pueden aclarar esas preguntas que uno elabora, entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante un dilema filosófico, ante un problema filosófico, porque las respuestas variadas nos generan la duda de aquel que afirma, ante la versión del que afirma. Y si nosotros somos los que afirmamos eso, entonces, ¿qué quiere decir ello? Que estamos ya filosofando. Bien, entonces he terminado en lo que va de esta clase y este tema, he terminado lo que se conoce como aclaración sobre la elección del tema. Segundo, vamos a hablar de la introducción. La introducción en un ensayo se escribe en prosa. ¿Qué significa en prosa? Igual que el desarrollo y la conclusión, se escriben en prosa. Quiere decir que no lo vas a escribir en verso y no vas a hacer solamente una oración. Tienes que escribirlo en párrafos. ¿Cuánto es la extensión de un párrafo? Por lo general, la extensión de un párrafo es libre. Pero este párrafo debe contener todos estos elementos. Y estos elementos pueden entrar en uno o más párrafos. Pero lo recomendable es que, por lo menos, todos estos elementos de la introducción entren en un párrafo. Si entran en más, es elección del ensayista, porque esto no está escrito. Inclusive puedes obviar alguno de estos elementos, pero hay uno de ellos que no puedes obviar, que es la tesis o hipótesis. Aclaro algo sobre estos términos cuando toque el momento. Comienzo sobre la elección del tema. Si tú ya encontraste un tema, si yo
si usted encontró un tema, entonces cuando comiences el ensayo, tú tienes que presentar el tema. ¿Y cómo lo vas a presentar? Lo vas a presentar de la siguiente manera. Hoy vamos a hablar, se va a hablar, primera persona plural o tercera persona singular, ¿no? O voy a hablar, también se puede utilizar la primera persona singular. Se va a hablar, se va a tratar, se va a discutir sobre el origen, la naturaleza, las clases, lo que ustedes quieran, del tema que han escogido. El hombre, el amor, el odio, etc. Ustedes eligen, ¿no? Punto seguido. Entonces, ustedes tienen que, no necesariamente, elaborar claramente la pregunta. Y la pregunta mejor se elabora con pronombres interrogativos y signos de interrogación. ¿Se puede obviar ello? Sí se puede obviar. Si tiene la experticia a la hora de escribir, de hacerlo, lo puedes obviar. Pero si elaboras una pregunta, esa pregunta tiene que ser claramente respondida. Y cuando la respondes, ocurre lo siguiente. Aparece la tesis o hipótesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es palabra griega que indica posición. Posición. Ante un tema o ante un problema. ¿Y qué es la hipótesis? La hipótesis significa que es la solución tentativa a una interrogante. Esa es la hipótesis, por lo menos en los textos de Julio Sanz de epistemología, de teoría de la ciencia. Es la solución tentativa parcial de un problema. Entonces, si tú elaboras un problema y respondes, esta puede ser tesis o hipótesis. Es tesis cuando ésta se defiende. Es decir, yo afirmo que el hombre es la medida de todas las cosas, o sea, homo mensura, entonces yo estoy asumiendo esa tesis. Y esa tesis la tengo que defender. Pero si yo trato de verificar esta tesis en los hechos, o demostrar estas tesis consecuencias lógicas de razonamiento que tiene sus reglas, entonces ya no estoy defendiendo la tesis, sino estoy haciendo otro procedimiento científico, que tiene sus métodos. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? La respuesta al problema ya no es tesis, es hipótesis. Y profesor, me dirán ustedes, entonces, ¿puedo poner una hipótesis? Sí, pero yo te recomiendo que no pongas una hipótesis, porque los procedimientos para demostrar una hipótesis son muy largos. Y eso mayormente lo hacen cuando tú vas a defender una tesis de grado, ¿no? O sea, cuando te vas a graduar de bachiller, de licenciado, de magíster, de doctor. Porque en este caso ya no estarías haciendo un ensayo propiamente dicho. Lo puedes hacer también, ¿no? Pero si no estarías haciendo qué cosa, estarías haciendo qué cosa, estaría haciendo una... Estas son las interrupciones que ocurren, ¿no? Las de los perritos. Estaría haciendo ya no un ensayo, sino una tesis de grado o un ensayo epistemológico. Y cuando he estado revisando muchos ensayos epistemológicos, no todos, por supuesto, me doy cuenta que todos los ensayos epistemológicos
sí manejan el concepto de hipótesis en sus escritos. Emplean las hipótesis, no emplean tesis. Y todos los ensayos epistemológicos, a diferencia de los ensayos tradicionales y filosóficos, utilizan utilizan citas y referencias. Eso sí. Pero los ensayos propiamente dichos de reflexión filosófica, literaria y otros, no utilizan. Por lo general no utilizan, salvo cuando se vuelven académicos, ¿no? Bien, entonces, tengo una tesis con la cual, para trabajar con el tema de la filosofía, con el cual yo respondo a la pregunta y siento mi posición. Esta es mi posición que debo defender. Esta tesis puede ser mía, pero también puede no ser mía, puede ser de otro autor. Por lo tanto, tú también puedes asumir la posición de otro autor. ¿Correcto? Pero tienes que decirlo, porque si no estarías plagiando. Por ejemplo, si yo ante la pregunta ¿qué es el hombre, defiendo la tesis del homo mensura sin decir de que esta pertenece a Protágoras, estaría cometiendo un error. Así como si al responder la tesis, la pregunta sobre el hombre, con la tesis de que el hombre es una caña la más débil de la naturaleza, estaría utilizando la tesis de Pascal. Yo tengo que decirlo. Bien, entonces, en una introducción tiene que haber una presentación del tema, breve, puede ser una o dos oraciones dentro del párrafo, continúas con la presentación de la pregunta, elaboras una pregunta con interrogantes, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el amor? ¿Cuántas clases de hombres hay? ¿Cuántas clases de amores hay? ¿No? Etcétera, etcétera. Y respondes esas preguntas inmediatamente o al final, ustedes ven, depende de su estilo, y ya tienes aquí, ¿qué cosa? Tienes una posición sentada y ya está tu introducción hecha. A esta introducción le puedes añadir dos cosas. Tu objetivo, ¿cuál es la finalidad de tu tesis? O sea, ¿cuál es la finalidad de tu ensayo? ¿Para qué estás escribiendo? ¿Para quién estás escribiendo este ensayo? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? Y los objetivos, por lo general, no siempre, hay excepciones, pero por lo general aparecen con el verbo en infinitivo. Esto también cuando le ponen su tesis de grado se lo van a enseñar. Tiene que aparecer con su texto en infinitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo tiene que aparecer con el verbo en infinitivo, quiere decir que aparece con las terminaciones ar, ir. Voy a demostrar, ar. Voy a descubrir, ir. Efectivamente, cuando ustedes ponen el verbo en infinitivo, establecen el logro de su trabajo, hacia quién va dirigido, qué quieren obtener con su trabajo. Y todo esto puede ir en un solo párrafo, como por ejemplo lo hacen muchos autores, pero puede ir en más de un párrafo. ¿De qué depende eso? Del estilo del autor, del estilo del escritor o del ensayista. ¿Y quién es el ensayista en este caso? Ustedes. ¿Puede aparecer citas aquí? Ya he dicho, depende del ensayista. Si el ensayista lo cree conveniente, puede poner una cita. Y si no, también es lícito. Es aceptable ello. ¿Correcto? Pero si la tesis no es tuya y es de un autor, sí necesariamente vas a tener que poner la cita. He terminado de esta manera la elaboración de la introducción. Paso ahora entonces al desarrollo. En el desarrollo, en el cuerpo del ensayo, se pone
dos cosas. O la defensa de la tesis, o la verificación o demostración de la hipótesis. En el cuerpo del ensayo va eso. Como tu ensayo no es epistemológico, no es recomendable que pongas tesis o hipótesis. Perdón, no es recomendable que pongas hipótesis. Y si tu ensayo es de naturaleza filosófica, es recomendable que pongas la tesis de filosofía teórica, ¿no? ¿Y cuántos argumentos puedo poner para defender mi tesis? Es recomendable que pongas 3 argumentos, mínimo. Puedes poner menos, sí, pero le va a faltar solidez a tus argumentos. Por lo tanto, es mejor que pongas 3 argumentos, mínimo. Y si puedes poner más, es lícito. ¿De qué depende? Depende de el que escribe, del ensayista. Depende del ensayista. Bien, si el ensayista cree por conveniente defender su tesis con 3 argumentos, entonces, estos argumentos van a estar escritos en prosa, es decir, en párrafos, con punto aparte cada uno. ¿Y cuál es la extensión de cada párrafo? Queda a criterio del ensayista. Y, por lo tanto, mínimo tu ensayo tiene que tener 3 argumentos y 3 párrafos, con lo cual asumimos que, como mínimo hasta el momento, tu ensayo debe tener 4 párrafos. 4 párrafos. Bien, si ya tienes tus 4 párrafos, vamos entonces a la conclusión. En la conclusión, tú coliges, deduces, terminas todo lo que has escrito. Y hay muchas formas de terminar eso, lo vamos a ver más adelante. Pero la conclusión debe estar conectada a tu objetivo, que está en el verbo en infinitivo y aparece en la introducción. Si tú querías demostrar, al final tienes que decir, finalmente, en resumen, etcétera, hemos demostrado. Si tú querías simplemente defender algo, no, hemos defendido. Si tú querías analizar algo, finalmente logramos analizar, ¿no? O sea, tu conclusión debe estar conectada al objetivo. ¿Y cuántos párrafos puedo utilizar para la conclusión? Mínimo 1. Correcto. La extensión queda a criterio del escritor. Y de esta manera tenemos en el escrito del ensayo, tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión que mínimamente tiene que tener 5 párrafos. Este es el escrito en prosa. Además, un título. Y por último, ¿qué cosa? Pones las referencias. En los ensayos que ustedes lean, nunca van a encontrar referencias, salvo en los ensayos epistemológicos. Pero se recomienda a ustedes que sí pongan referencias. Y las referencias que se utilizan para vuestros ensayos son utilizando normas APA. Mínimo se pide 3 referencias, una por argumento. Pero esto lo veremos más adelante. Bien. Vamos ahora a la estructura de la introducción.
Toda introducción debe tener un tema, la cual debes presentarlo brevemente, un problema, la cual debe ser elaborada con pronombres interrogativos y signos de interrogación de preferencia. Ya he dicho que puedes obviarlo, sí, pero hay algo que no puedes obviar. Es tu tema y tu tesis. He visto ensayos donde se obvia la tesis y se pone el objetivo. Sí, se pone el objetivo que se quiere lograr, pero al final la tesis aparece en la conclusión. Y ustedes dirán, ¿es eso posible, profesor? Por supuesto que es posible. ¿Y por qué? Porque el ensayo es una forma de expresión libre, no se sujeta a normas establecidas, fijas. Es como la filosofía, lo que le estaba diciendo hace un buen momento, ¿no? Sí, a veces la tesis no aparece en la introducción, pero sí aparece al final. Pero si no aparece la tesis en introducción es porque en introducción has puesto un objetivo. Ah, profesor, ¿puedo obviar el objetivo? Ah, sí, por supuesto que lo puedes obviar, pero si obvias el objetivo quiere decir que has puesto la tesis en la introducción. Si no, no se entendería qué estás escribiendo, qué estás defendiendo o qué es lo que va a haber en el cuerpo. ¿Lo comprenden, no? Bien, entonces, ¿qué es la tesis oposición? Es aquella que responde a la pregunta o problema establecido. Es que hay problemas dentro del ensayo que se mencionan y no necesariamente aparecen a modo de pregunta. Pueden obviar la pregunta también. Pero de todas maneras aparece el problema descrito, ¿no? Y la tesis es para defender. Defender, ustedes deben defender su posición o la posición de otros, si es que ustedes asumen la tesis de otros, en el cuerpo del ensayo, es decir, en el desarrollo o argumentaciones. Mientras que la hipótesis, a diferencia de los ensayos de las tesis, solamente se pueden demostrar o verificar. Demostrar de manera analítica y verificar de manera empírica, ¿no? El objetivo tiene por lo general un verbo en infinitivo con las terminaciones ar, er, ir, y ahí tenemos varios ejemplos de las terminaciones, ¿no? Cuando ustedes ponen voy a analizar, voy a estudiar, voy a determinar, voy a demostrar, voy a concientizar, voy a dilucidar, están utilizando objetivos con la terminación AR, como cuando dicen voy a defender, sostener, resolver, las terminaciones en ER, describir, deducir, las terminaciones en IR. Entonces, tenemos aquí estos tipos de determinaciones. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en vuestro ensayo? En vuestro ensayo, además de esto, hay, o pueden colocar el método. Algunos ensayistas siempre ponen el método, o el método aparece ya en la introducción sin que ellos lo mencionen. Y hay muchos métodos en la filosofía. El método de la erística, de la mayéutica, el método de análisis conceptual. O sea, a veces no es necesario poner el método, pero a la hora que uno lee, se da cuenta que ustedes están utilizando un método. Bien, hasta aquí mi exposición. Lucía de Bravo, acabas de entrar, me he dado cuenta, y por supuesto, estoy llano a escuchar tu pregunta o interrogante de lo que se viene exponiendo.
¿Te escucho? Buenos días, profesor. Sí, disculpe, no me llamo Lucía. Este es el perfil de mi mamá. Ay, Disculpe. ay, Yo ya. me llamo Simdel Elcira Bravo Sarmiento. Ese es mi nombre. Bueno, Lo que señorita. pasa es que estoy en casa de mi mami y tuve que entrar por el Zoom de ella. Ya, correcto, no hay problema. Ok. Bravo. A ver, ¿te has dado cuenta que estoy haciendo una clase de cómo elaborar el, vuestro ensayo, que es un producto académico, que, como usted sabe, tiene el porcentaje más alto para la evaluación o el promedio final del curso, ¿no es así? Así es, profesor. 40% corresponde, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que escuche toda la introducción que he hecho antes de hablar de las partes del ensayo, y ya estamos en la primera parte, que es la introducción, ¿no? Entonces, recordaba, por ejemplo, que el producto académico de la primera unidad que le está pidiendo el profesor es simplemente que escojan un tema. Entonces, si usted ve en la clase de reforzamiento el concepto de tema en filosofía o la noción de tema, y que nosotros estamos rodeados por concepto, cómo elegir un tema, entonces ahora lo estoy especificando, estoy aterrizando, y nosotros estamos rodeados de temas para la reflexión filosófica, porque estamos rodeados de conceptos. Allá donde miremos, hay conceptos por todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos rodeados de cosas, de entes, de seres, ¿no? Mire usted a su alrededor y dígame qué ve. ¿Mm? Disculpe, profesor, ¿cómo dijo? Disculpe, no lo entendí. Mire usted a su alrededor y dígame qué ve. Bueno, ahorita estoy en mi casa, veo mis muebles, mis Ah, accesorios, sí, mis floreros, sí. ajá, Ajá. Bien. esa, Victorio. Ujú. Bien. Está en su casa, ¿no? En, en su hogar, ¿no? Entonces, yo le pregunto a ustedes, a usted le pregunto, ¿qué es una casa o qué es un hogar? Bueno, una casa en sí, pues sería el sitio donde uno vive, donde nació, donde los padres decidieron dónde estar para darle futuro a los niños, ¿no? O sea, darles un techo a sus hijos, ¿no? Ajá. Es un hogar, es una familia. ¿Qué es un mueble? Porque es algo que lo está rodeando. ¿Cómo se dice? ¿Qué es un mueble? Bueno, es un sitio donde uno puede sentarse para disfrutar de un programa o simplemente para tener una lectura tranquila en un momento oportuno. Ajá. Eh, ¿Qué es un muro? El muro puede ser el ambiente donde uno puede estar, ¿no? Ujú. Que divida las cosas donde uno quisiera estar. Una, ¿una piedra es un mueble? Si lo hablamos teóricamente o figuradamente, sí, claro, puede resultarnos como un mueble, Ujú. el sitio donde estemos para poder concentrarnos. Ajá. Entonces, cuando estamos en la calle, podemos ver muchos muebles. Sí, puede ser unas gradas, puede ser la piedra en ese caso. eh, Hay muchas posibilidades donde uno se pueda sentar. Ujú. ¿Y los muebles están o no están dentro de la casa? Claro, sí, por supuesto. ¿Y están fuera de las casas?
También en algunos hogares también lo tienen en la terraza o en el patio. Y si los muebles están dentro de la casa y ahora los muebles están fuera de la casa, entonces fuera de la casa también hay otra casa o es también un hogar. Claro, sería como otra área, ¿no? Pero que esté dentro de la casa. Otra área exterior a la casa o dentro de la casa. Alrededor de la casa, en todo caso. Porque sí, a veces, Entonces podríamos decir que el mundo es otra casa u otro hogar. claro, Ujú, bien, correcto. Mire, a partir de cosas tan sencillas como ustedes ven que nos rodean, nosotros podemos llegar a qué. ¿Qué hemos hecho ahorita? Dígame. un análisis de que la casa está donde uno lo ha visto. Análisis conceptual se llama, porque hemos dado vueltas sobre los conceptos, ¿se da cuenta? Ajá. Pero quiero que me lo diga con sus propias palabras. ¿Qué más hemos hecho aparte de ese análisis? No nos hemos centrado en un solo tema que era obvio, ¿no? Sino que hemos ido más allá sobre eso. Hemos tocado varios temas, varios conceptos, ¿se da cuenta? Sí, Estamos rodeados de conceptos y hemos tocado unos de ellos y hemos comenzado a divagar, a elucubrar, ¿se da cuenta? A través de preguntas, ¿no? Y he estado preguntando y usted ha estado dando respuestas. ¿Eso cómo se llama? podríamos estar una descripción Ujú. de, Bueno, ¿no? y usted mira el video sobre el reforzamiento grupal de filosofía, nosotros hemos comenzado a filosofar sobre temas tan sencillos. O sea, eso de filosofar no es algo difícil, se puede hacer. Ahora, la técnica o el método que he utilizado se llama mayéutica, que es el que te habla Sócrates a los sofistas cada vez que les preguntaba sobre algo, ¿no? O sea, que comiencen a reflexionar sobre su entorno. Esa es la técnica, el método. Si esto que hemos nosotros hecho lo plasmamos en blanco y negro, ¿qué cosa hemos hecho? Estamos escribiendo ya la introducción de un discurso, artículo y sobre todo ensayo. Claro, aquí todavía nos falta el propósito. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Por qué o para qué estamos haciendo esto? Esta conversación que hemos tenido. Dígamelo usted. Yo lo para, puedo. para resolver algún problema o conflicto que uno lo quiera expresar. Ajá, muy bien. Y es lo único, el único motivo por el cual hemos hecho o tenido esta conversación. No, no es el único motivo. También ¿Puedes varios. entender otros? Claro, puede haber otros motivos, puede ser para analizar más allá del tema que es obvio para todo el mundo, ¿no? Pero en sí hay mucha más información o respuestas más allá de lo que uno ya sabe. Ajá, muy bien. Entonces, todo eso, ¿sabe qué es lo que significa? Son los objetivos, ¿no? Son los objetivos. Y lo puedes poner todo esto en una introducción y ya estás filosofando. Y además de eso, si lo escribes, ya estás elaborando un ensayo. Y esto lo puedes hacer en un párrafo como mínimo o más párrafos. ¿De quién depende que tú esto lo transcribas en uno o más párrafos? ¿De quién depende? Depende de uno, cómo Eh, quiera ir más allá la información. claro, depende de ti, ¿no? Y eso depende porque un ensayo es libre en su estructura, en su elaboración. O sea, es el que escribe el que determina si esto lo haces en uno o más párrafos. Puedes emplear dos o tres. Se da cuenta, ¿no? Entonces, si nosotros regresamos al anterior, yo ya he visto
en las pautas para elaborar ensayo, discurso o artículo, que todos tienen la misma estructura que he recomendado, y en estos momentos estamos terminando con usted un ejemplo de lo que es una introducción de ensayo, ¿no? Ahora, ¿qué método hemos utilizado aquí? ¿Qué método hemos utilizado aquí? Personalmente, yo he utilizado la mayéutica, ¿no? Esa ha sido mi intención, ¿no? Para el método de Sócrates. Pero usted ha utilizado otro método a la hora de responder las preguntas. No necesariamente tenemos que utilizar el mismo método, porque mientras Sócrates utilizaba la mayéutica, los sofistas utilizaban la erística para responderle. Bueno, usted ha utilizado el análisis conceptual. O sea, ha analizado los conceptos. Y esa es la producción, esa es la producción de el avance que hemos tenido en esta elaboración. Entonces, ¿tienes alguna interrogante que hacer o darme? Por el momento no. Bien, entonces continúo entonces para que tengas una idea de lo que estamos haciendo como producto de este curso, que es el ensayo, ¿ya? Sí. Bien, cuando ustedes elaboren el desarrollo de su ensayo, yo he dicho de que por lo menos tienes que poner 3 argumentos para defender tu tesis. Lo que usted hizo hace un momento, cada vez que respondía, era elaborar tesis, ¿no? A las preguntas, usted sentaba posición. ¿De quién eran esas tesis? Eran tuyas, porque era tu posición ante un problema, ante un tema, ¿no? Entonces, esos temas, después los tienes que defender. Y lo tienes que defender en prosa, a la hora de elaborar un ensayo. Y mínimo con 3 argumentos, es decir, mínimo en 3 párrafos. Y lo primero que usted tiene que hacer, desde mi punto de vista y gusto para que mis alumnos aprendan a escribir, es elaborar los argumentos con los que defiendes tu tesis con palabras tuyas. O sea, no tienes que aquí poner citas. Primero pon tu defensa de tu tesis. A ver, si yo te digo... Disculpe. Cuando, eso es lo que no sé diferenciar mucho. Ah, ¿cómo es citas y el otro referencia? Eso no sé mucho diferenciar. Ya, mira, citas es lo que usted pone entre comillas o párrafo aparte dentro del cuerpo del ensayo. Al final de cada argumento, usted tiene que reforzar lo que ha dicho con lo que dicen otros autores autorizados, emblemáticos, que han tratado el mismo tema que usted. Entonces, cuando en un argumento usted está defendiendo, por ejemplo, que la tierra es como nuestra casa, como en algún momento lo dijo, cuando hablábamos de los muebles, ¿no? La tierra es nuestra casa, entonces pones a alguien que haya dicho lo mismo que usted, que hay que cuidar la casa, y pones las citas entre comillas, si las palabras van de 1 a 39 palabras, y si va más allá de 39 palabras, de 40 palabras para más, eso va párrafo aparte, ¿no? O sea, cada cita es una defensa de lo que usted ha dicho en cada argumento, ¿no? Tiene que estar relacionado con el argumento que usted ha elaborado, ¿no? Y como usted va a elaborar 3 argumentos, se recomienda entonces que pongan 3 citas. ¿En qué formato? En el formato APA. Estas citas
tienen que aparecer al final, en las referencias, pero el formato de la referencia es diferente al formato de las citas, pero todas tienen en el mismo modelo del APA, que es poner el apellido y la inicial del nombre, entre paréntesis el año del libro, que aparece aquí, y luego poner el nombre del libro en cursiva, terminas allí, punto, pones la ciudad, y por supuesto, además de la ciudad, pones la editorial. Entonces ya tienes la referencia de un libro. Supongamos que usted tiene 3 citas y las 3 son sobre el mismo autor. ¿Cuántas referencias vas a tener al final? Te pregunto. Supongamos que en las 3 citas, en los 3 párrafos que hay 3 citas, una por cada párrafo, por cada argumento. Usted tiene 3 citas y las 3 citas son el mismo autor. ¿Cuántas referencias vas a tener al final? Una en todo caso. Una, solamente una, ¿correcto? Y si el primer autor y el tercer autor son lo mismo, pero el segundo autor, o sea, el segundo argumento es diferente, ¿cuántas vas a tener al final? ¿Cuántas referencias? ¿Más de dos? 2, solo 2. Perdón, Porque dos. el primero y el tercero son el mismo. Es el mismo libro del que está sacando, ¿no? Y ahora, si en los 3 argumentos hay 3 autores diferentes, entonces al final, ¿cuánto vas a poner? ¿Cuánto vas a tener? Tres. 3, correcto, 3 autores. Ahora, ¿tú solamente para defender tu cita vas a utilizar 3 argumentos? Y yo he dicho de que no necesariamente, tú puedes utilizar más argumentos. ¿Cuántos? Los que usted cree que es necesario o que son necesarios. Si usted cree que necesitas 4, 5, 6, entonces los tienes que poner para defender una tesis, ¿correcto? Si tienes 2 tesis en tu introducción, entonces vas a necesitar argumentos para defender las 2 tesis, por lo tanto tus argumentos serán mucho mayor, ¿no? Y, por supuesto, en cada argumento tú vas a poner un autor, que puede ser similar a los otros, puede ser diferente, pero esto se va a expresar en las referencias que van al final. Profesor, y cuando son más autores, porque he visto en varios libros, en varios textos, que son más de dos, tres autores. ¿Cómo lo podría poner en mi ensayo? A ver, no entendí tu pregunta, ¿me la puedes explicar de nuevo, por favor? En varias tesis que yo he visto para Sí. investigar, eh, el autor, he visto que son más de un autor, hay dos, tres del mismo libro. Entonces, ¿cómo yo lo podría modificar para ponerlo como referencia? Ah, ya, ya. Usted me dice que ha revisado tesis, o sea, Claro, tesis de grado, ¿no? exacto. Eh, Entonces, no ¿cómo? confundir, no confundir, ojo, y lo he dicho al principio de este texto, no confundir la tesis que tú haces en un ensayo con la tesis de grado. Son formas muy diferentes, pero no se preocupen porque hay inclusive personas o doctores que confunden esto, ¿no? Tesis significa posición, ¿no? En un ensayo es la posición que tú tienes con respecto a un problema, a una interrogante. La tesis es tu posición sobre ese problema. Y ese problema tú lo tienes que defender con argumentos. Y si tienes que poner citas, las pones, ¿no? Ahora, las tesis de grados, ¿no?, con las que uno se gradúa son algo diferente, ¿no? Las tesis de grados tienen una estructura, tienen unas recomendaciones de cómo hacer las citas, y las tesis de grados, por lo general, utilizan muchas citas y a veces utiliza varias obras de un autor. Por lo tanto, ves, por ejemplo, Manuel González Prada, Manuel, y ves 4 o 5 libros de ellos.
¿Cómo tú te das cuenta que son libros diferentes a la hora que ponen la cita? Por los años. Pero hay veces dos libros son el mismo año. Entonces los diferencias por la letra A o B al costado del mismo año, ¿no? Esa es la herramienta que se utiliza en el sistema APA. ¿Aclaré tu pregunta? Sí. Ya. Ahora, en las citas, además de el apellido, solo el apellido, no el nombre, y el año, tiene que ir el número de página. Si es una página, pones P.10, pero si la cita abarca más de una página, si no dos o tres, entonces pones pp.10 al 12 o 10 al 11, según como usted crea conveniente. He terminado esto de la estructura del argumento y tengo que poner algo más para vuestra consideración, ¿ya? Y quiero que me atienda bien. Cuando usted pone un argumento para defender la tesis, usted está poniendo ese argumento en sus propias palabras. O sea, son como cuando elaboraste tu tesis, son tus palabras con las cuales tú estás defendiendo lo que habías dicho en la introducción. Pero después de hacer esto, después de colocar esas palabras, usted lo que tiene que hacer es colocar una cita que defienda, que corrobore o que sostenga lo que usted ha dicho. O sea, este señor, que es una voz autorizada en este tema, piensa igual que yo. Piensa que la casa, por ejemplo, la tierra es nuestra casa grande, ¿no? Entonces, y lo pone allí. Pone la cita. O sea, esto refuerza tu tesis. Lo que has dicho primero y lo que has dicho después segundo, pones otra tesis y la otra tesis también. La otra cita y en la tercera argumento también pones otra cita. Ahora, ¿qué pasa después de cada cita? Que esta cita puede ser entre comillas o puede ser en párrafo aparte, eso ya lo dije, ¿no? Entonces, usted tiene que poner un comentario a esa cita, no la deja así nomás, ¿no? Ahora, un comentario a esa cita no es parafraseo, porque el Turnitin, si el parafraseo está mal hecho, te lo va a pasar ¿cómo qué? Te lo va a pasar como como plagio, por grado de similitud muy similar. Te va a aumentar el número de similitud a 30, 40, 50, 60 por ciento. Por lo tanto, yo no recomiendo parafrasear nunca. En el argumento son tus propias palabras, pones la cita, y en el comentario tú tienes que comentar con tus propias palabras la cita que has puesto. Es lo que yo recomiendo a mis alumnos. La cita colocada, tú tienes que comentarla, poner tu opinión personal, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes comentar la cita? Puedes poner lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, la cita que acaban de ver o las palabras que acaban de observar o que acabo de poner según como usted está escribiendo, refuerzan lo que he venido diciendo en mi tesis, ¿no? Que la tierra, por ejemplo, es el hogar, ¿no? Mayor, donde convivimos todos, para no decir la casa grande, ¿no? Para no repetir la misma palabra del autor que está citando. Y así esta forma de comentar la cita la expresas en los otros argumentos. Ahora, una recomendación que hago a mis estudiantes es, si tu cita es corta, llega hasta 39 palabras, y va en comillas, si tu cita es corta, es lo que quiero que entiendan, si tu cita es corta, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tu comentario también puede ser corto, pero si tu cita es larga, tu comentario también tiene que ser largo, porque si no, el grado de similitud aumenta. En cambio, si tu cita, que no es parafraseo, es tan larga como tu parafraseo, entonces el grado de similitud se acorta. Eso es lo que quiero que
que entienda, perdón, y no con el parafraseo, es con el comentario de tu cita, ¿no? Es con el comentario de tu cita. Entonces, esto es lo que quiero que quede claro. Usted en el argumento pone su defensa de su tesis, cita para reforzar su tesis y haces un comentario. Y el comentario se recomienda que tenga la misma extensión que vuestra cita. ¿Alguna pregunta aquí? Todo claro, profesor. Bien. Entonces, pasamos ahora a la conclusión. Siempre que se concluye, al margen que tú puedas poner subtítulos, introducción, desarrollo, conclusión, o que tú puedas no poner subtítulos, porque eso depende del gusto del escritor o del autor a la hora de escribir su ensayo, siempre que tú terminas un ensayo, tienes que poner un enlace de conclusión. Mucho cuidado, que muchas veces, hay estudiantes que cuando ven enlace de conclusión pone un enlace web, ¿no? Y yo digo, ¿qué han hecho acá? No. Un enlace de conclusión son estos. Una forma de terminar un escrito, ¿no? Estos que están acá, en conclusión, en resumen, en síntesis, que tienen que ver también mucho con el objetivo que tú te has propuesto. Si tú has puesto como objetivo analizar, entonces de repente puedes poner acá en conclusión, en resumen, en tesis. Si tú has querido concientizar, entonces puedes poner acá finalmente, por consiguiente, por lo tanto. Si tú has puesto, por ejemplo, el objetivo de describir o deducir, ¿no? Finalmente, en síntesis. Si tú solamente has tenido un corolario de hechos para terminar, ¿no? Para resumir, ¿no? Entonces, estos son los enlaces de conclusión. Estos enlaces de conclusión ayudan para describir claramente dónde aparece o cuándo aparece tu conclusión. Ojo, ¿cuántos párrafos puedo utilizar en la conclusión? Un párrafo como mínimo he puesto, pero usted puede utilizar más. ¿De quién depende eso? ¿Depende siempre de quién? Dígamelo usted. De uno mismo. De uno mismo. Ese es tu estilo para escribir. Hay autores que utilizan dos párrafos y medio para una conclusión. Hay otros que utilizan un párrafo grande. Hay otros que utilizan un párrafo de 3, 4 líneas solamente. Eso es el estilo del autor. El autor determina cuántos puede utilizar, ¿no? Pero también puede ser toda una página, ¿o no? Sí, eso depende de uno, o sea, del autor. El autor depende, ¿no? Aunque yo recomiendo que cuando utilices toda una página, salvo que estés en el desarrollo, ¿no? En una conclusión o una introducción, dividas en dos párrafos ello. Lo dividas en dos párrafos, para que no sea cansado para la vista, ¿ya? Yo recomiendo eso, para que te lea la gente con tranquilidad, porque hay veces cuando ven una página o dos páginas seguidas, un texto, la vista se cansa y no te lee con el mismo grado con el que comenzó una lectura, ¿ya? Esa es la recomendación que yo te hago, ¿ya? Otra cosa más, y que lo dije al principio, a la hora que estaba hablando en la introducción, es de que lo que se diga en la conclusión debe estar íntimamente ligada, conectada, enlazada con el objetivo que has hablado en la introducción. O sea, si tu propósito era analizar, tienes que terminar diciendo que analizaste bien. Si tu propósito era demostrar o concientizar, tienes que terminar tu tarea de que lograste concientizar o demostrar, ¿no? El propósito sea de tu discurso, de tus ensayos o artículos. Ahora, ¿por qué hablo del ensayo, discurso, artículo, inclusive epístolas y todo lo demás?
sobre todo el ensayo, discurso, artículos, por lo general, tienen la misma estructura. Tiene la misma estructura. Todos tienen la misma estructura. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, en los artículos es obligatorio, y más aún en los artículos científicos y académicos, las citas. Y lo confunden por eso con el ensayo académico, ¿no? En los discursos por lo general no tienen citas. No tienen citas. Es inaceptable poner una cita en un discurso, aunque algunos lo hagan. Porque el discurso es lo que tú dices en primera persona ante un público. Lo puedes leer o lo puedes decir a capela, lo puedes exponer. Entonces, esa es la gran diferencia. Bien, Bravo, señorita Bravo. Escucho sus interrogantes y sus comentarios ahora, o de repente tiene alguna otra, algún otro motivo para asistir a esta clase individual. La estoy escuchando. Bueno, por el momento no tengo duda porque ya me lo aclaró usted. Entonces estoy tranquila en ese aspecto. Uh-huh. Bien, la tarea de esta semana en filosofía es que usted elija 4 temas, ¿no? Sí, son 4 temas, pero lo que no estoy... ya me chocó. Lo que no estoy segura es que revisé un poquito más de la tarea perdón, de los siguientes, de la siguiente tarea. Sí. Y vi que luego vamos a agarrar uno de esos temas y hacer el análisis, ¿no? Sí. Pero no sé si es uno o los 4. Creo que son, creo por la lectura que he tenido que son los 4. A ver, veamos, revisemos en estos momentos, ¿ya? Sí, por favor. Revisemos. A ver, vamos a revisar cuentas, cursos. Tareas, perdón. A ver, tarea. Listado de temas de interés en el tema 1. Se le pide realice el trabajo de acuerdo con la información brindada. Perdón, la tarea. Selecciona 4 temas que sean de tu interés y que consideres que permita realizar una reflexión filosófica. La elección de los temas es libre. Solo si quieres recordar que es un tema, bueno, es una recomendación. Argumenta indicando por qué cada tema elegido es de tu interés. O sea, eliges 4 temas y a los 4 pones al costado un argumento. Ya sabes lo que es una argumentación. Acá no tienes que citar todavía, ¿no? O sea, de los 4, ¿no? En el 2, ¿no? En el 2, para la próxima semana, ¿no? Exacto. Ya. De los 4 eliges uno, ¿no? Indique la tesis, o sea, a ese tema yo recomiendo siempre que pongas un interrogante para que precises qué es lo que vas a escoger, ¿no? Por ejemplo, si dijiste filosofía, ¿qué es la filosofía? Si dijiste el hombre, ¿qué es el hombre? ¿No?
O ¿para qué existe el hombre? ¿No? O ¿cuál es el fin del hombre? O sea, establece bien la pregunta, ¿no? Y responde esa pregunta, o la ética, o sobre el mundo, ¿no? O sobre el destino del mundo. Entonces, establece bien la pregunta y responde, porque te pide, indique la tesis. La tesis es la respuesta a esa pregunta, precisamente, y es tu posición, ¿ya? Profesor, disculpe, en el tema que yo estoy priorizando es el tema de el curso de religión, si es práctico para en las aulas de los niños. Entonces, base a eso, ¿alguna recomendación que usted me podría? ¿Puedes repetirme el tema? Reducción, escuché. No, es ¿Cómo? es el impacto del curso de religión en las aulas. El impacto del curso Religión en las de aulas. religión. Ah, ya, Ah, religión. eso, entonces, ¿no, alguna pauta que usted me pueda dar, libros o algo para profundizar más la idea en sí? Bien, el concepto de religio lo trata de uno u otro modo el, el autor, la filosofía, en la filosofía medieval, sobre todo en San Agustín, ¿no? San Agustín. Ahora, en Abañano hay en la web acceso a sus libros de historia de la filosofía y a su diccionario. Hay una idea de lo que es religión. Ahora, ¿es necesario aclarar este concepto de religión o qué concepto de religión vas a usar para hacer tu ensayo? Me parece que sí. Ahora, pero tú no vas a hablar de la religión, sino ya tú tienes una pregunta. Claro, o sea, en sí no es la religión, es el curso, si es importante estar en los colegios. Correcto. ¿Cuál es la importancia del curso de religión en las aulas? ¿No? Esa sería tu pregunta. ¿Cuál es el impacto o cuál es la importancia? Yo preferiría que escojas el término importancia para que sea más filosófico, ¿ya? Porque el impacto se puede medir. Entonces entramos al terreno de las estadísticas y ya no vas a defender, sino vas a demostrar tu, tu ensayo, tu tesis, ¿no? Ya sería una hipótesis. Entonces yo preferiría que elijas cuál es la importancia, ¿no? Entonces ya entras a los criterios de los diferentes autores. Entonces, Y, entonces y como tema ya no pondría impacto, pondría otra cosa. importancia, Importancia del curso de religión en las aulas. ¿Sí? importancia. Y tu pregunta sería, ¿cuál es la importancia? Y tú la puedes responder. Ahora, vas a encontrar el concepto de importancia, por ejemplo, en libros como de Augusto Salazar Bondi y, y, y Paulo Freire, que hablan de la importancia de la filosofía en las aulas, ¿no? Y allí puedes deducir cuál puede ser la importancia de la religión. Por ejemplo, particularmente, yo no estoy muy enfrascado en el tema de la religión, pero creo que su importancia de la religión va por el lado de los valores cristianos, por supuesto, y valores humanos, ¿no? Y el valor de la familia. Mira, y si yo hablo de estos tres tipos de valores, y estoy hablando de tres argumentos con los cuales voy a defender mi tesis. No, o sea, no, si hablamos de normas y todo eso, mi ensayo no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo en el sentido de que como muchas familias tienen diferentes creencias, diferentes religiones. Sí, Entonces, entablar o imponer una religión dentro de un colegio de la cual hay miles de religiones, entonces, en mi opinión, no sería importante, porque la educación es para educar, para enseñarles lo que ellos necesitan aprender. Entonces, en mi correcto. opinión, religión no sería, eso ya sería en casa, ¿no? Claro, claro. Mira, si tú dices
esta religión es importante, entonces estás hablando de la parcialidad de una religión, pero al final todas las religiones hablan de la importancia de la familia, de los valores de una religión, ¿no? Y, y de los valores morales para la sociedad. Todas las religiones, cualquiera de ellas, son importantes. Que estos sean diferentes es otra cosa, ¿no? Ahora, si tu tarea va uh, por una tesis negativa, decir, no, la religión no es importante para la sociedad y para la educación, por tales motivos, porque la educación, ¿no? La educación debe ser libre, ¿no? La educación no debe tener sesgos ideológicos ni religiosos, y es para la formación de ciudadanos, ¿no? Entonces, si vas por ese lado, entonces tienes que poner como tesis, y acá tienes 3 argumentos, a John Stuart Mill y las 3 libertades, ¿no? En una sociedad libre. Puedes poner los autores que te mencioné, Para qué educar, ¿no? En Paulo Freire y Augusto Salazar Bondi, ¿no? Que recomienda una educación liberadora y una educación suscitadora, todas ellas basadas en enseñanzas filosóficas, ¿no? Entonces, tienes el otro lado de lo que te hablé, ¿correcto? Entonces, tú elegiste ya qué camino ir. Yo solamente te estoy alumbrando, nada más. Te estoy poniendo la luz para ello, para que tú elijas. Ajá, sí, profesor. Y al final es eso lo que hace un profesor de filosofía. No te dice, elige esto, ¿no? Sino que tú me preguntas, bueno, este es el camino que puedes seguir. Ahora te dice, no, quiero ir por otro camino. Entonces, este es el otro camino. Entonces, ¿cuál eliges? Usted elige. Yo no elijo, ¿no? Usted es la del interés, ¿no? Usted es la de las preguntas. ¿Correcto? Sí, correcto, profesor. Bien, entonces, espero tenerte en las próximas asesorías. Estamos llanos a colaborar, a entrar a este tema, a suscitar en todos ustedes la reflexión filosófica, que comiencen a filosofar y que recuperen el niño que todos tienen dentro, que paraba solamente preguntando, y que en algún momento perdieron esa característica, ¿no? Entonces, con lo que hemos hablado ya pienso que has avanzado bastante. Eh, Me parece interesante la temática que el profesor ha elegido para que ustedes escriban su producto, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿y para qué es importante el ensayo, no? En mi formación académica, ¿no? Parece que no tuviera sentido. Bueno, cuando tú termines tu carrera, te van a pedir que presentes una tesis de grado, ¿no? Y todas las tesis de grados en todas las universidades de test tienen una estructura, pero da la casualidad que todas las tesis de grados en todas las universidades considera que deben tener marco teórico. ¿Me entiendes, no? Ya. Y si tienen marco teórico todas las universidades, todas las tesis que hay en las universidades, las tesis de grado estoy hablando, si todas tienen marco teórico, todo marco teórico se caracteriza por el autor sostener un tema, él mismo su posición, y reforzar ese tema con citas y comentar esas citas, ¿no? Y si tú, a la hora de terminar tu carrera, escoges un tema que tenga que ver con este ensayo que ya lo has desarrollado, ¿sabes qué sucede? Que solamente haces un copia y paste. Y tú dirás, ¿me estoy plagiando? No, señor, usted no se está plagiando. Usted está recogiendo un trabajo que ha hecho durante toda su estancia universitaria y que de repente más adelante lo puedes mejorar en otro curso. Lo estás haciendo para, como producto, complementar tu formación, ¿no?
O sea, esa es la importancia de este curso, que esto te puede servir para tu tesis más adelante, ¿no? No existe el autoplagio en este caso, ¿no? Porque el producto es tuyo. Error sería, mucha atención aquí, que si ese trabajo lo compartes con otro compañero o compañera, y esta persona, este trabajo, lo utiliza para hacer un producto académico, sea en la misma universidad o en otra universidad antes que usted, y lo publica. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Por compartir tu trabajo o tu investigación, tú estarías plagiando porque esta persona publicó antes que usted. ¿Se da cuenta? Entonces, uno debe ser celoso, muy celosos con sus productos académicos. ¿Me entendió? Sí, sí, profesor. Ya. Entonces, hasta aquí llega la clase de hoy día. Hasta aquí llegamos al reforzamiento individual y muchas gracias por asistir. ¿Ya? Muy amable. Profesor, por responder mis preguntas. Muchísimas gracias, no se vio de mucho. Bueno, y no se olvide que el miércoles, no el jueves, el miércoles tenemos la clase de reforzamiento, ya este miércoles, porque el jueves es feriado. Y el sábado tenemos la asesoría individual. ¿A qué hora es, profesor? Disculpe, el miércoles El miércoles igual, a la misma hora, de 5 a 6:30. de la tarde. Sí. Ya. Y el reforzamiento siempre van a ser los sábados, de 9:30 a 11. Pero, Ah, ya, pues, excelente. ya. Gracias más bien a usted, muy amable. Ya. Gracias, profesor. Hasta luego, que le vaya bien. Ya.